Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al equipo de alabanza. Buenas noches a todos. Hoy vamos a avanzar en este estudio que estamos teniendo acerca de las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis. No sé dónde está el sonidista, necesito escuchar un poquito más clara mi voz porque si no, no voy a llegar al final, por favor. Apocalipsis capítulo 2, vamos a iniciar allí en lo que es la iglesia, el mensaje a la iglesia o al ángel de la iglesia en Pérgamo. Petiza, fila. ¿Saben eso? Petiza, fila. No puede ser, allí un hermano no sabía. ¿Ustedes no lo saben? Lucho, gracias. Gracias, hermano. Fue el recurso mnemotécnico que compartió Lucho en la introducción a la serie y que nos permite recordar el nombre de las 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan escribe. Petiza fila. Bueno, nos contextualizó allí y todo, ¿no? Pero digan conmigo, petiza fila. Bueno, vamos a tratar de mirar un poquito acerca de esto. ¿Está ahí? ¿No está? A ver, fíjate si me lo puedes pasar uno porque de aquí no está tomando el control. Ahí está. Bueno, tenemos allí ubicado geográficamente Asia Menor, las 7 iglesias, y ustedes pueden ver que en el margen, en la parte costera, tenemos a Éfeso, Esmirna, y Pérgamo es la ciudad más al norte, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, las restantes, ¿sí? Están en el sector de lo que hoy es Turquía o la parte oriental de Turquía. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, dice el versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oramos al Señor. Querido Dios, te alabamos en esta hora porque hemos podido llegar a este tiempo aquí reunidos, Señor, en este lugar, para alabarte, para adorarte, para escuchar tu voz. Sabemos, Señor, que es tu palabra la que tenemos en nuestras manos y sabemos que es lo que necesita oír nuestro corazón. Por eso bendice a cada una de las personas aquí presentes, bendice a cada uno de aquellos que han de escuchar este mensaje. Lleva nuestros corazones a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar viendo acerca de el ataque de Satanás, ¿no? Y cómo Satanás tiene su artillería puesta sobre los creyentes y en especial sobre la iglesia. Pero encontramos en la palabra de Dios
las claves para poder tener la victoria frente a los ataques de Satanás. Cuando pensamos en esto, nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos tener victoria? Y vamos a estar viendo en primer lugar la necesidad de despertar, ¿no? Despierta a las maquinaciones del enemigo, porque algo que es muy importante que nosotros podamos entender en nuestro estudio bíblico es quién es Satanás y cómo actúa. Yo creo que ha sido observador de percibir que 2 veces se nombra que la iglesia de Pérgamo está en un lugar donde mora Satanás, donde Satanás ha hecho su residencia, su morada. Y quiero decirte que dentro de nuestras iglesias hemos ido a uno de 2 extremos. Hay iglesias que toda la hora hablan de Satanás, ¿no? Y que por poco parecería ser que se lo alaba a Satanás, que no, y se honra a Satanás, y toda la hora se está hablando con Satanás, etcétera, etcétera. Es un énfasis equivocado acerca de la teología bíblica. Pero hay otro extremo donde hay iglesias que han ignorado completamente la doctrina acerca de Satanás, han ignorado al enemigo, a sus huestes angelicales, y han ignorado el poder que Satanás tiene en este mundo y también en la iglesia. Entonces, ambos extremos son malos. Nosotros debemos volver a la Escritura y darnos cuenta de que Satanás existe y tiene características muy particulares reveladas a nosotros por Dios en su palabra, y necesitamos nosotros comprender quién es nuestro enemigo para poder hacerle frente, ¿no? La Biblia utiliza varias frases, aquí hay alguna de ellas para describir quién es Satanás. Se dice que Satanás es el Dios de este siglo o el Dios de este mundo, y como tal tiene poder sobre las personas, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Como Dios de este siglo, nosotros podemos saber que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, este es un Dios con minúscula, no es el Dios todopoderoso, pero tiene su acción de influencia en el mundo en el cual nosotros vivimos. También se dice acerca de Satanás que él es el príncipe de la potestad del aire. Y de esta manera podemos encontrar que en él hay autoridad y hay poder. Cuando pensamos en Satanás no tenemos que pensar que es alguien que es sin poder, sino que realmente tiene poder y utiliza toda su artillería para cumplir sus planes y sus propósitos. Cuando nosotros miramos algunas de las descripciones, entre las cosas que nos advierten de su carácter, dice que él es padre de mentira. Así que es un mentiroso compulsivo. Ya desde el principio lo vemos allí en Génesis capítulo 3. Pero lo ves también en lo diario, ¿no? Nunca te presenta la verdad, y dice la Escritura que él es tan engañoso que se presenta como ángel de luz. O sea que es muy fácil caer en sus trampas, porque nunca se va a presentar rojo, con cuernos, ojos saltones, ¿ah? Y así no se va a presentar jamás, ¿no? Él se va a presentar de una manera que pueda atraer nuestra atención para llevarnos a sus propósitos. Dice en Juan capítulo 8 que también él es homicida. Y sabemos que él trabaja para esto, contra la vida. Y no quiere que la vida, que es reflejo de la gloria de Dios, se manifieste, ¿no? Así que es homicida y está empeñado en todo un sistema que mata a la gente, mata a los niños, mata a los jóvenes, mata a los mayores, mata a los niños por nacer, mata a los matrimonios, mata a las familias, ¿no? Está preocupado por destruir. Quizás la expresión del Señor Jesús le describe cabalmente, ¿no? Viene para hurtar, matar y destruir. Pero también Apocalipsis nos presenta a Satanás como el acusador de los hermanos, ¿no? Aquel que delante de Dios está esperando que cualquiera de nosotros deshonre su nombre para echarle a cara a Dios su obra a nuestro favor, el acusador de los hermanos. ¿Quién es Satanás y cómo actúa? Bueno, tenemos que pensar de que él tiene una personalidad. Él piensa
analiza, discierne, decide, también manifiesta emociones, sabe las cosas. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué sabe más? ¿Por diablo o por viejo? Nosotros sabemos ese dicho, ¿no? El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, decimos, ¿ah? Pero sabe por las dos cosas. Sabe porque es diablo y sabe porque es viejo y tiene mucha experiencia y nos conoce. Bueno, yo estoy personalizando las características en él, pero se aplican también a los demonios. Sabe de vos y de mí. Sabe quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos. Sería una IA antiquísima, ¿ah? Porque la IA ya sabe todo de nosotros hoy, pero recién estamos cayendo en cuenta, ¿ah? Pero Satanás sabe de nosotros mucho más de lo que sabe la IA. Y entonces sabe nuestras debilidades, sabe nuestro fracaso, sabe lo que hacemos en oculto, sabe nuestro secreto, sabe nuestra debilidad, sabe todo. Sabe nuestro talón de Aquiles. Ahora, en cuanto a su poder, tenemos que saber que también, ¿no? Hemos estado diciendo recién que es poderoso, pero no todopoderoso. Solo Dios es todopoderoso. Y cuando piensas en esa descripción que tenemos allí, en el versículo 13, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tiene que haber sido tremendo este lugar para que se les describa como la morada de Satanás, ¿no? Si bien cada una de las ciudades del oriente era inclinada a la idolatría, al paganismo, al culto a Satanás a través del culto a los ídolos, la prostitución heterosexual y homosexual era parte del culto a estos dioses. En Pérgamo tenían el extra de que al ser una ciudad importante dentro del Imperio Romano, se había erigido un templo en honor al César. Y entonces también en ese culto donde se adoraba a este hombre, al emperador, como Dios, se practicaban todos estos tipos de inmoralidad y corrupción. Se practicaba lo que sería el sacrificio humano, la muerte aún de bebés entregados en sacrificio para satisfacer estas deidades, donde mora Satanás. Pero ¿sabes qué? Hablando de su poder, me encanta pensar que Pérgamo era el lugar donde moraba Satanás. ¿Sabes por qué? Porque tienes que pensar que Satanás no mora en todo lugar. No es omnipresente. Y quisiera tener el consuelo de saber de que nunca está ocupado ni de mí ni de nuestra iglesia, ¿eh? Porque sé que hay creyentes y hay otras iglesias que son más incisivos acerca de entrar al territorio enemigo para tomar personas de la potestad de las tinieblas y trasladarlas al reino del amado Hijo Jesús, ¿no? Ahora, si bien Él no está en todo lugar, ¿cómo hace su obra? Efesios nos dice a nosotros claramente que tiene gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que no son otras cosas que los demonios, que siguen sus órdenes y que se organizan en forma magistral para cumplir los propósitos de Satanás en todo el mundo. Si interpretamos bien la escritura, una tercera parte de los ángeles creados son demonios. Alguien calculó así y dijo: si los demonios se materializaran, nosotros quedaríamos en oscuras aquí, ¿no? Porque están alrededor de nuestro y obran y trabajan, y ya vamos a ver cómo lo hacen, pero tienen poder, pero no todopoderoso. Puede trasladarse a velocidades increíbles, como quizás lo describe la frase en Job: vengo de rodear la tierra y de andar por ella, pero no es omnipresente. Sabe muchas cosas, pero no es omnisciente, ¿no? Yo creo que debe saber todas las luces que se encienden en nuestro cerebro cuando hay actividad cerebral, pero no sabe exactamente nuestros pensamientos.
Tampoco sabe el futuro, ¿no? Que es una de sus mentiras. Todos que te ofrecen decirte qué es lo que va a venir mañana están dentro de su ejército, pero Satanás no conoce el futuro, ¿no? El futuro está armado. Pero bueno, a veces le pega en sus pronósticos, por supuesto, como a veces los seres humanos también decimos, ¿no? Va a llover y llueve, o no va a llover y no llueve, pero etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son sus planes? Bueno, sus planes siempre atentan al Dios eterno, todopoderoso, al Creador, ¿no? Él no quiso destruir a Dios, sencillamente quiso compartir la gloria de Dios, ser como Dios. De tal manera apunta a poder quitar a Dios la gloria que a Él se merece. Y trabaja en este sentido en todo el mundo para que las personas desenfoquen de Dios y puedan enfocarse en sí mismos y en este mundo. ¿Cuáles son los planes? Bueno, hemos estado describiendo acerca de cómo va en contra de Dios, que es vida y que da vida, promoviendo la muerte. Y es así que Satanás va haciendo todo lo posible para alejar a la gente de Dios. Bueno, tenemos que despertar a las maquinaciones del enemigo, no ser ignorantes, ¿eh? ¿Cómo actúa Satanás? En primer lugar, podemos ver que él hace un ataque frontal. Lo hemos visto esto a partir de en toda la historia, ¿no? Cómo él persigue, hizo que cristianos sean torturados, encarcelados, matados. Esteban fue el primer mártir en el cristianismo. Encontramos también que los otros apóstoles y siervos del Señor pagaron con su vida su fe en el Señor Jesucristo. Cuando encuentras aquí en Pérgamo, encuentras a Antipas. No conocemos mucho de él, pero está aquí, murió por Cristo. Pero ¿sabes qué? En medio de la persecución y en medio del hecho de dar su vida por el Señor, mira lo que dice aquí, ¿no? La iglesia todavía mantuvo el nombre de Cristo en alto y se fortaleció en la fe en Él. Y quiero decirte que esto es algo asombroso, cómo Dios inclusive utilizó la persecución conforme a sus planes eternos para la expansión del Evangelio. Los que fueron esparcidos a causa de la muerte de Esteban, a cada lugar que fueron, llevaron el mensaje de salvación. Entonces Dios está por sobre Satanás y por sobre sus ataques. Quiero decirte que muchos de nosotros, y yo sé que muchos de los jóvenes que están aquí, sufren este tipo de ataque frontal, ¿no? En su propia familia. Hay rechazo de la familia. Hay burla de los hermanos. Hay una suerte de expresiones de ridiculez en los compañeros de estudio, de deporte, de actividad, ¿eh? ¿Qué haces vos siguiendo a Jesús? Y es un ataque frontal, pero doy gracias a Dios porque así como ocurrió en la historia humana, son los ataques menos efectivos. Son aquellos ataques que a la larga dieron nuestros mejores hombres y mujeres para la obra de Dios. Hombres y mujeres que se fortalecieron en Dios y siguieron adelante. Y es algo de lo cual Dios alaba a la iglesia aquí en Pérgamo. Que en tiempo de gran persecución, de gran dolor y de gran pérdida, ellos levantaron el nombre de Dios en alto. Y doy gracias a Dios por gente así en nuestra iglesia. Que fueron atacados, fueron ridiculizados, avergonzados, pero su fe fue fortalecida en el Señor. Conozco a un excompañero que de otra cultura y cuando él testificó su fe en Cristo, él dijo, yo le voy a decir a mi familia. Y dijo, voy a empezar por el lado más débil, voy a hablar con mi mamá. Y le habló a su mamá por teléfono y dice, me convertí al cristianismo. ¿Y sabe qué le dijo? Hoy has muerto para nosotros. Y sabes que es un hombre de Dios que sigue alcanzando a otros en un mundo difícil para Cristo. Y Dios le preserva en medio de la persecución, la tortura, la necesidad. Bueno, Satanás ataca en forma frontal, pero quiero decirte que los ataques más efectivos para Satanás, lamentablemente, fue el ataque furtivo. Lamentablemente es el ataque que más resultado le da, aún entre nosotros. Es ese sutil, engañoso, silencioso e indirecto. Donde se mete dentro de la iglesia, ¿no?
se mete entre los creyentes, se mete dentro de la obra de Dios y va haciendo sus ataques para cumplir sus planes de desviarnos de Dios y de sus propósitos para nosotros, ¿no? Es como que esta filosofía podría sintetizarse en lo siguiente, ¿no? El creyente no debe enfrentarse a los enemigos, sino tiene que enfrentarse a Dios. Entonces ya vamos a ver un poquito más acerca de cómo esto funcionó en la práctica y funciona en la práctica. Pero quiero decirte aquí el secreto de la estrategia de Satanás. Que hagas cosas que te alejen de Dios. Que tomes el camino de alejarte de Dios. Porque él sabe, si vos te alejas de Dios, estás frito. Entonces, la mayor parte del ataque no va a estar hacia nosotros frontal, ¿no? Damos gracias al Señor por toda la libertad que tenemos en nuestro país, de tener la Biblia en nuestras manos, de leerla, estudiarla, entenderla, proclamarla, difundirla. No tenemos este tipo de persecución aquí por ahora, gracias al Señor por esto. Pero Satanás sigue bien activo. Y utiliza una y otra vez sus ataques furtivos para socavar nuestras vidas y socavar la iglesia. Así que despierta a las maquinaciones del enemigo. En segundo lugar, ¿cómo vencer los ataques de Satanás? Discierne el mensaje detrás de lo que haces. Todas las cartas aquí en Apocalipsis siguen la misma estructura, ¿no? El origen, el autor, el destinatario. Luego hay palabras de afirmación, luego hay palabras de amonestación, luego hay advertencia y promesas. Bueno, y aquí después de haber afirmado el hecho de que ellos en tiempo de gran persecución y tiempos difíciles en cuanto a la fe, ellos mantuvieron en alto el nombre de Cristo. Pero viene una parte de amonestación que me gustaría explicarla. Dice, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Entonces, dentro de estas palabras de amonestación, nosotros encontramos cómo la estrategia de Satanás dio en el blanco en la iglesia de Pérgamo. Lamentable reconocer de que también en nuestra iglesia y en nuestras iglesias, ¿no? Examina la conducta, discierne que no lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo, porque esto nos va a ayudar a entender en dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Cuando nosotros miramos estas dos referencias, la primera es a Balaam, podríamos identificar aquí a alguien que es dado a la codicia. Bueno, esto es específicamente lo que enfatiza Pedro y Judas acerca de la historia bíblica de Balaam y de Balac. Alguien que por la plata es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Parte del materialismo está aquí, ¿no? Pero bueno, ¿conoces algo de la historia de Balaam? Tiene cosas muy hermosas, hasta algunas risueñas. Bueno, Balaam viene a ser como una especie de hechicero, falso profeta de la antigüedad, ¿no? Donde Balac, el rey de Moab, le pide que maldiga a la nación de Israel que está camino a la tierra prometida. Y entonces cuando van a pedir su ayuda le ofrecen oro, plata, mucho dinero, y él, consciente de sus poderes pero también de sus limitaciones, no quiere ir a hacerlo. Sin embargo, le puede más el interés que el deber, ¿no? Y sale para maldecir. Allí en el camino ocurre algo muy curioso, porque Dios obra con la burra que le lleva, ¿no? Y va poniendo estorbos a la burra, y la burra se cambia de camino. Y Dios se vuelve a poner delante de la burra vuelve a cambiar de camino, y de pronto llega a un lugar donde no hay más pasadizo y la burra se empaca y no quiere avanzar más. Está viendo al ángel de Jehová delante, pero Balaam no lo ve. Entonces Balaam comienza a pegar así como nos enojaríamos cualquiera de nosotros contra un burro que no nos quiere hacer caso, ¿no?
y le da azote, le da azote, le da azote, y de pronto comienza a hablar con la burra, y la burra le dice, escucha, no te llevo para todos lados toda mi vida, ¿por qué me pegas? ¿Y por qué te pego? Porque no quieres avanzar, ¿no? Estaba tan ciego que el tipo comienza a hablar con la burra, hasta que Dios le abre los ojos y le hace ver que era el ángel de Jehová el que estaba impidiendo su camino, ¿no? Y queda allí como uno de los registros anecdóticos más curiosos y risueños acerca de una burra queriendo hacer que un hombre cambie la dureza de su corazón, ¿no? Y ahí está. ¿Y qué hace Balaam? Avanza. Y por 3 oportunidades intenta maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no se lo permite. Y en vez de maldecir, lo bendice. Y Dios va poniendo límites a este falso profeta, este hechicero, este brujo, y no le deja, al contrario, le utiliza como un instrumento para proclamar palabras de bien para la nación de Israel. Balac se quiere morir. Y dice, espera, yo te había prometido mucha plata, pero aquí Dios te está quitando la plata. Entonces Balaam finalmente vuelve a proferir palabras de bendición delante de Balac y se va. Y se va. Pero resulta ser que la historia nos muestra que hizo de acuerdo a su ejército. Está del lado del diablo. Entonces lo que hizo fue dar este consejo a Balac y le dijo, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que hacer que ellos se alejen de su Dios. Entonces Dios los va a maldecir. Y nos dice la Escritura que la historia siguió así. Las mujeres de Moab se entregaron en prostitución a los hombres en Israel. Y no solamente que esto prendió, o sea, dio resultado, sino que a causa de esto, los hombres en Israel comenzaron a ofrecer sacrificio a los ídolos paganos. Ay, más de 20,000 personas murieron. Más de 20,000 personas. Y no fue con espada. Y no fue un ataque frontal. Fue un ataque certero del enemigo. Furtivo, pero efectivo, ¿no? Vivimos en tiempos sumamente difíciles en nuestra sociedad. Nosotros no somos ajenos de que Satanás ha sexualizado nuestra sociedad, la ha erotizado al máximo. La pornografía ha tomado niveles escalofriantes. La inmoralidad es el pan nuestro de cada día. La homosexualidad se la presenta como un estilo de vida alternativo, bueno, plausible, saludable, no genera descendencia. No solamente esto, sino que también la ideología de género ha entrado dentro de nuestro sistema, se lo enseña, está en nuestras instituciones educativas. Estamos en el sistema educativo argentino hipersexualizando a nuestros niños. Pero nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y nuestros mayores están expuestos a la basura de la pornografía 24 horas al día, 7 días de la semana. Y quiero decirte que este pecado, que en la mayoría de los casos está dentro de los ámbitos de la privacidad, está socavando nuestras iglesias. Está minando nuestras vidas. Y parecería ser externamente que nada pasa. Pero realmente cuando uno entra en ese camino, entra en un camino donde se aleja de Dios, pierde fuerza espiritual, comienza a distraer su vida hacia otros sentidos. ¿Sabes que Satanás logra su propósito allí en el secreto? Te pone lejos de Dios. Me pone lejos de Dios. Ahora, dice la Escritura aquí que el punto de la estrategia de Satanás fue al mango, ¿no? Allí, al hueso, con esto que conocemos tan superficialmente como la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Porque no sabemos mucho acerca ni de Nicolás ni de los nicolaitas. Dámelo si quieres, ¿no?
Muchas gracias. Pero lo que nosotros podemos intuir aquí es que en primer lugar por el nombre es alguien que está influenciando o persuadiendo al pueblo. Lo segundo que encontramos aquí interesante es que es una doctrina, es una ideología, es una enseñanza, pero ¿dónde está? Está dentro de la iglesia. Tanto los que sostienen la doctrina de Balaam como las que siguen la doctrina de los nicolaitas están adentro. Entonces te das cuenta que qué tremendo que es nuestra lucha. Pareciera despareja, ¿no? Porque el enemigo se nos filtró por bajo la puerta y ni nos dimos cuenta. Pero aquí quiero que veas que hay una apología del mal. Entonces, ¿cómo lo hace Satanás? ¿Cómo lo hacen sus demonios? Gente que promueve lo que sería, por un lado, a veces el negar las malas consecuencias del pecado. Minimizan los efectos del pecado. Entonces Satanás te dice, no importa, nadie lo sabe, puedes lidiar con las consecuencias, no es tan malo si otros lo hacen, es una alternativa, ¿no? Vos eliges esto, los otros eligen lo otro. Y de esta manera se trabaja dentro de la iglesia en la mentalidad. Por el otro lado, podemos ver reflejada este tipo de mentalidad de los nicolaitas en aquellos que han tomado la gracia de Dios para desfigurarla en libertinaje. Y mal entienden la gracia de Dios como que la gracia de Dios te apaña para que vos puedas vivir como sea y que a Dios igualmente eso no le molesta, le agrada. Que Él es un Dios medio pavote que pasa tú por encima, total, no pasa nada, el Dios de gracia. Pero eso no es la gracia de Dios, eso es una desfiguración de la gracia de Dios. Y lo tenemos dentro de la iglesia, ¿no? Y tenemos dentro de la iglesia no solamente el hecho de que Satanás promueve que se minimice las consecuencias del pecado, sino también se malentienda el carácter de Dios. Entonces, discierne, si nosotros estamos donde estamos, si nuestra vida está siendo marcada por estas cosas, estamos en el materialismo, estamos en la inmoralidad, estamos dando culto a aquello que no es Dios, estamos, la verdad, caminando en una doctrina equivocada, no en la fe verdadera. ¿Quién está detrás de esto? El enemigo de nuestras almas. Posiblemente este texto sintetice lo que estamos diciendo, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿no? Entonces, en este contexto de Juan, donde se nos enseña cómo responder adecuadamente a la amonestación del pecado, se nos dice que no debemos negar, ni excusar, ni tampoco que nosotros lleguemos al punto de decir no, es pecado cuando Dios dice es pecado, porque estamos haciendo que Él sea el mentiroso, ¿no? Es curioso que dentro de las descripciones del Señor Jesucristo, vemos que la visión del capítulo 1 va siendo tomada por partes en las iglesias. ¿Y quién es el que escribe a la iglesia en Pérgamo? El que tiene la espada aguda de 2 filos en su boca. Que creo que en el contexto no es solo la palabra revelada de Dios, sino que es la palabra de juicio de Dios. El que mira, corta, discierne, juzga y sentencia en verdad y en justicia. Ahora estamos viendo acerca de cómo tener victoria y necesitamos avanzar, ¿no? Porque el consejo dice allí en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hay aquí un llamado de Dios al arrepentimiento. Direcciona tu mente a los planes de Dios. Arrepentimiento significa esto, ¿no? Cambiar la manera de pensar. Y necesitamos renovar nuestros pensamientos, sacar las mentiras del diablo y poner la verdad de Dios en su lugar. Necesitamos avanzar en esto de discernir y descubrir las mentiras del diablo
y discernir y poder aplicar la verdad de Dios en nuestras vidas. Y eso no es algo que ocurre por varita mágica o por ósmosis. Necesitamos contacto con la palabra de Dios. Así que yo sé que hay algo que es tu lucha y mi lucha todos los días. Apegarnos a este libro. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que yo sé que para leer la Biblia hay mucho trabajo para hacer. Para leer la Biblia hay muchas urgencias para solucionar. Para leer la Biblia hay realmente una situación que no puede esperar más. Realmente no puedo, no sé, no tengo la capacidad de sentarme, no puedo separar un tiempo. Estoy tan ocupado, estoy tan afanoso, estoy tan preocupado, estoy tan que estamos lejos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Quién es que está detrás de eso? El que quiere destruir nuestras vidas. Arrepiéntete, ¿no? Y nos lleva a volver en nuestra mente a Dios y a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, de tal manera que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Necesitamos arrepentirnos acerca de Dios y sacar los falsos conceptos de Dios y colocar la verdad de Dios en su lugar. Necesitamos esa renovación que es diaria, constante, permanente e íntima. Como Pablo lo testifica hoy una y otra vez, ¿no? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O también dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, direccionar nuestra mente a los planes de Dios también tiene que ver con la posibilidad de tener victoria, ¿no? Y Dios alienta a esta iglesia y nos alienta a nosotros con grandes promesas. Hay dos promesas, le dice allí de darle del maná escondido y también le habla acerca de darle una piedrecita con un nombre que nadie conoce sino él mismo. Quizás son frases que no nos ayudan a nosotros a entender toda la figura que está encerrada aquí, pero yo quiero sintetizarla de esta manera, ¿no? Lo que Dios promete allí es una relación más íntima y más profunda con el Señor, ¿no? Cuando los judíos discutieron con Jesucristo acerca del maná, Él dijo así, yo soy el pan que descendió del cielo. No como los padres que comieron el maná en el desierto y murieron, no. El que come de mí tiene vida eterna. Y entonces Él dijo algo que es magistral, ¿no? Como todo lo que hace el maestro. Él dijo, yo soy el pan de vida. Ajá, sí. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que vos y yo quisimos toda la vida. Estar satisfechos, llenos. ¿Sabe dónde está la clave? Comer el pan de vida. Porque el que va a Él nunca más tiene hambre ni tiene sed. Está satisfecho, lleno. No necesita ir a la basura a buscar algo que llene su corazón. No necesita manotear de este mundo dinero, placer, pecado, vicio, para llenar un poquito de felicidad, un poquito de placer, un poquito, que después nos deja hundido una y otra vez más y más abajo, ¿no? En la insatisfacción, en el dolor, en la tristeza. Si tan solamente entendiéramos que en Él hay verdadera satisfacción, nos agarraríamos de la mano de Jesús, nos agarraríamos a Él con todo nuestro ser. Dice el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cómo tener victoria sobre Satanás? Hemos estado viendo, ¿no? Despierta las maquinaciones del diablo. No ignoremos sus maquinaciones. Satanás y sus demonios están activos en nuestro planeta Tierra y muy cerquita, alrededor de nosotros, ¿no? Pedro lo advierte, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Pero en segundo lugar, discierne, ¿no? Piensa en lo que está diciendo nuestros hechos. Nuestro estilo de vida está declamando nuestra fe.
Y si nuestro estilo de vida es que por afuera estamos honrando a Dios, pero por adentro le estamos deshonrando, hay problemas graves que solucionar. Si nuestro estilo de vida es que por afuera damos una pantalla de cristianismo, pero en la intimidad deshonramos a Dios, hay algo donde le hemos dado pie a Satanás, pie de playa a Satanás para destruir toda nuestra vida. Atento a esto, atento. Pero direcciona tu mente a los planes de Dios, vuelve a la fuente. Cambia la manera de pensar, deja de correr de aquí para allá buscando el sentido, el propósito, la plenitud de vida, cuando sabes dónde está. En aquel que dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él también dijo así, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida y vida abundante. Es lo que Él tiene, es lo que Él nos da, es lo que va a llenar todo nuestro ser. Pero en definitiva se resume a una decisión de fe. Si has de creer a Satanás, ofreciéndote placer y satisfacción en las migajas, o si has de creer a aquel que dijo yo soy el pan de vida, o aquel que dijo yo soy la vida, aquel que dijo yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y quiero preguntarte, ¿no? ¿A quién has de creer? ¿Qué voz es la que oirás? Aquel cuya espada sale de su boca y tiene dos filos, vuelve a hablar hoy y a mostrarnos el camino que nos lleva a Él y sus propósitos, el camino de la victoria. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y quiero animarte en esta hora que si Dios ha hablado tu corazón, puedas tomar una decisión al respecto. Arrepiéntete, es que tienes que tomar la decisión de volver a Dios y su palabra. Volver a la satisfacción de Cristo, volver tu corazón a amarle a Él sobre todo y no a la idolatría de amar otras personas o cosas antes que Él. Señor, en esta hora te damos gracias, gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que tú das a cada una de las iglesias allí en el Apocalipsis, que son pertinentes aún para nosotros hoy. En esta noche, Señor, con un llamado solemne de volver nuestros ojos a ti. Oh Señor, ¿cuántas veces hemos escuchado la voz de Satanás minimizando las consecuencias del pecado? Perdónanos, Señor. Otras veces hemos escuchado su voz trayendo vergüenza a nuestras vidas e impidiéndonos volver a ti. Oh Dios, perdónanos. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y por eso, Señor, te pedimos en esta hora que cautives nuestro corazón para ti, Señor. Ayúdanos a amarte con la intensidad, la pasión, la entrega con que tú lo has hecho para con nosotros. Señor, bendice a cada persona en este lugar que responde a ti, a tu palabra, Señor, para volver a la satisfacción que solo hay en Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén, Señor. Amén.